Erwin. No hay rastros de este barco y estamos en comunicación telefónica con un especialista, ¿sí? Que nos va a contar que es Pedro, el consultor náutico, un especialista, decía, Pedro, que nos va a contar o nos va a ayudar a entender por lo menos qué es lo que pudo haber sucedido con este barco, con el capitán Erwin. Pedro, ¿nos escucha? Sí, perfecto, te escucho perfecto, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las señales que tiene que dar un barco para a la costa para saber si está bien? ¿Qué es lo que puede hacer perder una señal? ¿Qué es lo que puede haber sucedido en definitiva con este barco? Mira, primero hay que decir que el capitán de este barco, Sí, Erwin Rosenthal, es un navegante reconocido con experiencia en muchos mares del mundo durante muchos años. Ha recorrido un sinnúmero de millas navegando también en solitario, es decir, que es un hombre con muchísima experiencia y muchos conocimientos. A diferencia del caso de ese navegante argentino de hace pocos días en el Mediterráneo, que no claro. tenía experiencia, este hombre es un reconocido navegante. Sí, Él estaba llevando su barco, es un barco oceánico, el barco que se encontró finalmente el otro día, es un barco oceánico preparado para navegar en alta mar, cruzar océanos, es decir, totalmente equipado. Como para responder tu primera parte de la pregunta, el barco no tiene que hacer ninguna señal en particular, sí, porque se encontraba navegando de manera autosuficiente claro. hacia su puerto de destino. Simplemente lo que sucedió es que ante unos pescadores de la zona, cuando vieron el barco en una navegación rara, sin nadie a bordo, Sí, el barco en movimiento, con el motor encendido, dieron aviso a la prefectura de Brasil, quienes se acercaron, llegaron al barco y ahí constataron que no había nadie a bordo. Esta fue la situación. Ahí comenzó la búsqueda de Erwin Rosenthal, hasta ahora sin resultados. Lo que puede haber pasado, evidentemente, lo primero que todo el mundo puede pensar es que en navegación, estando solo, él cayó por la borda y no pudo volver a subir al barco y de esta manera se produce el hallazgo del barco sin nadie a bordo. Ahora, lamentablemente, sí. escuchamos otra versión que Bueno, habla de faltantes en el barco, ¿no? De y esto ya tendría equipamiento que que ver no con un está. robo. Claro, cuando uno es muy delicado este tema, lamentablemente aún hoy, no solo en esa zona, sino en muchísimos lugares del mundo, existe piratería. Ajá. La piratería atenta contra barcos pequeños, como en este caso, o barcos grandes, hasta mercantes, ya con un estilo mucho más sofisticado. Es conocido en Brasil, en el Amazonas, el caso de un gran navegante de Nueva Zelanda, Peter Blake, que fue asesinado en su barco con fines de robo también. Ajá. Es decir, es curioso lo que explican del faltante de partes o equipamiento del barco. Da que pensar. Pedro, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con Erwin y qué es lo que se supo de él? Él no dio ninguna señal especial ni nada, simplemente cuando sale a navegar, salió de un puerto ahí muy cercanito a Angra dos Reis. Hay testigos que lo vieron salir sin ningún inconveniente con el barco a motor, como tantas veces en otras ocasiones de otros lugares. Es decir, ahí no se levanta ninguna alarma ni nada. No se puede precisar exactamente el momento de la desaparición, digamos, pero sí se puede reconstruir la ruta en tanto y en cuanto se conoce un lugar de partida y un lugar de encuentro del barco, ¿no? Lo que hay que decir es que navegó muy poco, a lo sumo un día. Ahora, Pedro, la idea que uno tiene de piratas es gente que atraca barcos que llevan tesoros, que llevan mucho dinero, fortunas. Ahora, ¿es
es un gran negocio robar estos barcos donde, no sé, por ahí es mi ignorancia, pero me parece que el mayor valor está en el barco en sí. No parece ser un barco que tenga un tesoro ni nada tan grande para robar que amerite semejante operativo. No, tenés razón, por supuesto. Ahora ya no se habla más de tesoros, sino de cosas con valor comercial, ¿no? Sí. Cuando un grupo de piratas ataca a un barco, evidentemente lo hace con un único fin, que es el robo comercial. En los barcos grandes se habla de cargas o de pedir rescate por la tripulación, y en los barcos pequeños se habla de lo que se puede sacar del barco, como elementos electrónicos, aparatos, dinero en efectivo, elementos que pueden ser vendidos. Difícilmente se trata de robar el barco en sí, porque es muy difícil Claro. posterior venta, ¿no? Un barco no es como un auto que es fácilmente vendible, el barco es más complicado. Acá yo quiero ser prudente, no estamos diciendo que esto sea un acto de piratería. Todo el mundo pensaría que fue una caída por la borda, con la imposibilidad del capitán de volver a subir al barco, y este se aleja porque está navegando motor y él queda en el agua. Se introduce esta variante del tema del robo o piratería cuando se informa que hay faltantes de no sabemos bien qué elementos y equipamiento de a bordo. Si fuera la primera situación, que es lo más probable lamentablemente, cuando un navegante solitario cae al agua, usualmente tiene colocado un pequeño salvavidas que se infla automáticamente, lo cual le permitiría estar flotando durante mucho tiempo, pero es muy difícil encontrar a alguien en el agua. Así que, bueno, siempre hay esperanzas, ¿no? Claro, por supuesto. Pedro Bernacchi, muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias por la consulta. Adiós. Adiós.